¿Alguien quiera leerlo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, nos dice cuándo. Apocalipsis 7:2 nos dijo dónde. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 nos dice cuándo se levantaría esa iglesia. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se entenebreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Y el versículo 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Hermano, este evento nos dice cuándo se levantaría el ángel. Capítulo 7, versículo 2 nos dice dónde. Y el versículo 2 y 13 nos dice cuándo. Cuando abrió el sexto sello. El que abrió el sexto sello es el que había abierto los primeros 5, que es Jesús. Y dice que hubo un terremoto. Así que quiere decir que sí podemos datar en el momento que sucedió el terremoto. El terremoto sucedió en el año de 1755. Se conoce como el Gran Terremoto de Lisboa. Escuche bien, hermano. Esto que ahorita se lo digo a lo mejor no le toma mucha importancia. Pero un día cuando lo lleven a los tribunales y cuando lo tengan frente a un juez y su vida dependa de lo que usted responda, ojalá Dios mediante usted se acuerde de lo que hoy estamos mirando, porque usted va a responder por qué razón eres adventista y por qué guardas el sábado si todo el mundo guarda el domingo. ¿Qué razón tienes tú para guardar el sábado si eso era para los judíos? Le pregunté a un hombre que me dijo, por favor, lee tal texto de Mateo. Y el texto de Mateo decía, y Jesús entró al templo conforme a su costumbre. Le dije, ¿por qué dice así? Y me dijo, es que porque él era judío, por eso guardaba el sábado. Y los apóstoles, porque eran judíos, por eso guardaban el sábado. Y cualquiera que yo le preguntara, porque eran judíos. Oiga, pastor pentecostés, ¿y por qué Adán guardaba el sábado? Ya no me dijo que porque era judío, porque Adán no era judío. ¿Y por qué los hijos de Adán, los patriarcas, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Lamec, Enoc, Matusalén, el papá de Noé, Lamec, Noé? ¿Por qué guardaban el sábado? También eran judíos. No eran judíos, los judíos ni habían nacido. Los judíos nacieron hasta que nació Judá, que era el hijo de Jacob. El sábado fue una institución que Dios dejó desde el principio. Y los hombres que luchan contra el sábado, ¿sabe a qué se parecen? A veces me los imagino. Como esos hombres de una compañía que traen una carretilla y que convencen a otros y le dicen, tráiganse una carretilla, tráiganse un pilo y una pala. ¿Qué cosa van a hacer? Vamos a ir a derrumbar el Sinaí. ¿Y por qué van a derrumbar el Sinaí? Porque el Sinaí es lo último que queda referente al sábado, porque ahí Dios dio la ley. Vamos a tumbarlo para que ya se acabe este pueblo de los adventistas, porque nos dan mucho dolor de cabeza, son una piedra en el zapato. Vamos a derrumbar el Sinaí. Oiga, pero van a ir a derrumbar el Sinaí y con una carretilla y una pala y un pico. Y ahí van muchos que le hacen caso. Pero todavía si van a ir de aquí a allá tienen que cruzar el mar para llegar hasta allá, porque se encuentra en Arabia. Y luego de que lleguen a Arabia tienen que convencer a las autoridades árabes de que le den permiso de subir al cerro. No hay permiso, está cercado el cerro ese. Y esos hombres te disparan si te ven que te suben. Y luego cuando vean el tamaño del cerro, que está más grande que el Santa Marta y el San Martín juntos, ¿cuándo se les va a acabar la vida? Y luego
de que derrumben el cerro, le preguntaría, ¿y qué cosa van a hacer con toda la tierra del Sinaí? Pues la vamos a llevar al Calvario, porque nosotros nada más creemos en la cruz, en Jesucristo y este crucificado, y no tenemos en cuenta la ley. Oiga, pero hay otras cosas. ¿Y dónde está el Calvario? Porque nadie lo ha encontrado. El Calvario sí existe, sí existió. Pero Dios no dio cuenta de que el lugar quedara, porque lo idolatrarían, se le postrarían al cerro, al monte. Ahora tienen que acarrear la tierra de allá para el Calvario, porque nada más creen en la cruz. Somos salvos por la gracia de Cristo. Pero la gracia es la máxima expresión de la ley. No es nada más de que Dios quiso sustituir la ley por la gracia. No. El Evangelio de Dios no desacredita la ley. Hermano, la ley de Dios es tan eterna como Él mismo. Debido a que el hombre la transgredió, entonces Dios vio necesario mandar la gracia de Cristo. Pero es la gracia de Cristo lo que nos vuelve a poner en armonía con la ley. Y entonces se completa la redención. Por gracia somos salvos. Y este no es don de nosotros, sino es un don de Dios. Pero hacemos un lado la ley mediante la gracia. No, al contrario, la confirmamos. El objetivo del Evangelio es levantar en alto la gracia, hermano. El objetivo de la gracia es levantar en alto la ley, hermano. Porque la ley de Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios es amor y también la cruz es amor, hermano. Por eso el versículo del Salmo dice, la justicia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. ¿En dónde se besaron? En la cruz. En la cruz es donde el hombre encuentra perdón, donde el hombre encuentra redención. Pero ¿qué pasa con estos hombres que van a intentar derrumbar el Sinaí? Luego de que derrumben el Sinaí, tienen que ir a derrumbar todas las montañas del mundo. El propio Santa Marta y San Martín. ¿Pero por qué, hermano Horacio? ¿Por qué también tienen que derrumbar esos montes? Porque esos montes son testimonio de que Dios creó el mundo en 6 días, ¿sí o no? Y que lo reposó en el 7º. Luego de que acabe de derrumbar todos esos cerros, tendrían que ir a acabar con todos los árboles, con todos los ríos, con todos los lagos y con el mar. ¿Y por qué? Porque los árboles, los ríos, los lagos y el mar testifican de que Dios hizo el mundo, los cielos y la tierra en 6 días. Todos ellos, los árboles, testifican, son testigos de que Dios creó el mundo en 6 días, hermano, y que reposó el 7º. Todo el planeta Tierra es testimonio de que Dios hizo cielos y tierra en 6 días. Los hombres que luchan contra el sábado de Dios, aunque esto que le dije es una comparación o es una ilustración, pues eso es lo que intentan, destruir la creación. Ni se lo van a permitir las leyes que existen en la tierra, porque aquí tú cortas un árbol en un lado, rapidito te llega la policía y casi te andan llevando a la cárcel por estar destruyendo la naturaleza. No van a poder destruir el sábado, porque el sábado lo puso Dios como su memorial, y ese día es la ley de Dios en 2 palabras, el sábado, porque el sábado nos impulsa a adorar a Dios, amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, y al mismo tiempo el sábado nos impulsa a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, el sábado es el sello de Dios, pero la Biblia dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está representado en la Biblia por la ley de Dios.
Porque cuando la Biblia dice, por tanto, id y predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, hermanos, en la Biblia, el nombre del Padre está representado por el Antiguo Testamento. El Hijo está representado por el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo está representado por la ley de Dios. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo representa el carácter de Dios. Y el sábado simboliza la ley de Dios. Por eso somos sellados por el Espíritu Santo y somos sellados por el sábado, porque el sábado es el sello. El Espíritu Santo es el que sella la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, y somos sellados por el sábado. Hermanos, el sábado es el sello de Dios, porque el Espíritu Santo en la Biblia está representado por la ley de Dios, y la ley de Dios en dos palabras es el sábado. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Por lo tanto, decir que el sábado es el sello de Dios es correcto, porque el Espíritu Santo en la Biblia está representado por el sábado. El sábado y la ley de Dios. El sábado es la ley de Dios en dos palabras, hermano. O sea, el sábado en sí tiene todos los atributos que tiene la ley de Dios. Entonces, cuando le pregunten, ¿es que somos sellados por el Espíritu Santo por el sábado? El sábado representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te pone el carácter de Dios y lo hace mediante el sello que es el sábado. El Espíritu Santo está representado por los 10 mandamientos. Por eso, tener el Espíritu de Dios significa tener la ley de Dios en tu corazón. Por eso el Espíritu Santo emana del Padre y emana del Hijo, porque tanto el Padre y el Hijo, de ellos su carácter es amor, y el amor es la ley. Tanto del Padre y del Hijo emana la ley. El Espíritu Santo está representado por la ley, y entonces el sábado viene a ser sinónimo del carácter de Dios. Entonces, ¿cuándo sería la respuesta? ¿Mande? ¿Cuándo sería la respuesta? ¿Cuándo? Cuando el terremoto sucedió fue en el año de 1755. El día oscuro sucedió en el año de 1780. Ahí mismo en el versículo dice que hubo un día oscuro. Y en el año de 1833 hubo una caída de las estrellas. Y en el año de 1833, cuando caían las estrellas, Guillermo Miller se le dio un documento que lo justificaba como predicador oficial de la Iglesia Bautista. Y entonces Guillermo Miller, la mayoría de los cristianos del planeta sabe que Guillermo Miller le heredó. ¿A quién le heredó la obra Guillermo Miller? A la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia profética, porque la profecía marca, que enseña, fundamenta que nacería al final de los 2300 días, tardes y mañanas, o sea, 2300 años, porque un día en profecía es un año. Esa profecía comenzó desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y terminó el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844, la iglesia millerista concluyó su ministerio y ahí nació la bendita iglesia adventista. Y nacería en los Estados Unidos. Ahí es donde nació esta iglesia, la que profesamos, hermano. Nació en los Estados Unidos. Y nació el 22 de octubre. Tendría que pasar 3 eventos. Terremoto de Lisboa, el gran terremoto. El día oscuro de 1780, eso sucedió en Estados Unidos. Y la caída de las estrellas. El terremoto fue en Lisboa, pero Portugal. Y el día oscuro fue en Estados Unidos y la caída de las estrellas también. Entonces, la fecha 457 es una fecha profética, el año de 1844 es una fecha profética, y ahora volvemos al hecho de que Dios no levanta un pueblo sin profeta, ¿sí o no? Levantó Israel de Egipto mediante Moisés, levantó de Babilonia mediante varios profetas al pueblo de Israel, lo trajo de nuevo, ¿sí o no?
levantó a la iglesia apostólica mediante Jesucristo, el profeta más grande que ha existido sobre la tierra, ¿sí o no? Por lo tanto, la iglesia adventista debía de tener una profeta. ¿Quién es esa profeta, hermano, que nos enseña nuestra historia, la que la iglesia tiene? ¿Cómo se llama? La hermana Elena G. de White. Por lo tanto, la hermana Elena G. de White sí es verdadera profeta. La iglesia adventista del séptimo día sí es el remanente, porque de Babilonia volvió un remanente. No volvieron todos los judíos de Babilonia, volvió un residuo. Igual la iglesia adventista, cuando Guillermo Miller predicó, no todos los cristianos creyeron, un residuo. Igual ahorita este mensaje no lo van a creer todos. Hermanos, sí debemos de tener bien consciente esto de lo que acabamos de hablar hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el internet anda mucha información acerca de que la iglesia adventista no es el remanente, de que el año de 1844 no es una fecha profética y de que Elena de White no es profeta. Pero la Biblia fundamenta que sí, que la iglesia adventista es una iglesia verdadera, que la iglesia adventista es una iglesia profética, de que la fecha 457 y el año 1844 tienen relación con la cruz del año 31 y que Jesucristo es el centro de esa profecía. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se va a sentir hoy al salir de aquí usted? Se va a sentir feliz de que pertenece a una iglesia que es verdadera, una iglesia que tiene razón de ser, una iglesia que está reparando los muros caídos y está tratando de emparejar los terrenos por donde va a venir el rey, porque será llamado restaurador de calzadas para andar o habitar, reparador de muros. Esa es la función de la iglesia. La función de nosotros es señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es ni predicar los errores de las demás iglesias, ni de predicar los errores de los hermanos, ni de lastimar a nadie con nuestras palabras, sino que sea la escritura la que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea la escritura la que raspe la herida, hermano, y que sea ella la que limpie. Porque la escritura es la única que nos puede redarguir, aconsejar, instruir, amonestar, enseñar. Ella, pero ella. Porque si un hombre se levanta con esas virtudes, estará tratando de robarle la gloria a Dios. Que sea su palabra la que corte. Se tienen que levantar siervos en la iglesia que apelarán a la palabra y que nosotros a lo mejor los malveremos como alguien que pues están haciendo un juicio. No, hermano. Que el juicio que viene de la palabra, que se acepte. Si la palabra dice que hay que reformarse como se habló en la escuela sabática, bueno, hay que revisar en qué anda uno fuera del camino real, para que no sea que vaya a caer uno en esas veredas. Porque mire, ¿por dónde es que se mueven las víboras, hermano Edén? ¿Por dónde se mueven las víboras? ¿Por el camino real o por los caminos de monte? En el monte. Usted tiene que ir en el camino real, aquí. Pero si se anda a salto de mata, para allá se va a encontrar anaconda, se va a encontrar nauyaca, se va a encontrar cantiles y se va a encontrar hasta la serpiente antigua. No, ándese por el camino real. Todavía tenemos que venir a la iglesia. Todavía tenemos que reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tengan por costumbre. Las mismas circunstancias de la adversidad son los que nos van a decir, corre por tu vida, pero hasta que entre la ley dominical. Porque el versículo de Apocalipsis 7 dice, hasta que no hagas daño a la tierra ni a los árboles, hasta que seguimos a los siervos de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, siga participando activamente, siga invitando a otra persona a la iglesia, háblele de Cristo, señálele los encantos del Salvador. Hasta donde pueda, evite lastimarlo en su persona, sino que señale a Jesucristo. Jesucristo se va a encargar de reformar a la persona, a la familia. No va a ser necesario que le señales a la iglesia donde va como una iglesia caída, sino que al ver algo mejor, ¿quién no va a soltar algo que es de paja, que es de hoja seca,
por algo de oro. ¿Cuál más, verdad? Entonces, si usted le habla de la divinidad de Cristo, del oro representa la divinidad de Cristo, no de oro literal, del hermoso carácter de Jesús, y cuando vean que los hermanos habitan en amor, pues las personas van a querer venir. Pero si ven que andamos en una situación de confrontación, pues vengo de donde estoy así y voy a ir a otro lugar donde está así, mejor no iría, ¿sí o no? Pero al ver la unidad, al ver la paz, al ver el amor, entonces la persona va a decir, pues yo voy a ir ahí porque ahí hay algo que yo también quiero. Y las personas quieren ser felices, eso lo colocó Dios dentro del corazón. Entonces, mi hermano, siéntase feliz, siéntase contento de que la iglesia a la que usted pertenece es una iglesia que está fundamentada en las Escrituras. ¿Tiene razón de ser la iglesia católica? Sí, porque Dios la llamó al principio, pero apostató de la fe. ¿Tiene razón de ser la iglesia pentecostés? En su tiempo. Pero ahorita la que está al frente es la iglesia adventista del séptimo día. Lo fundamenta la Escritura y el Espíritu de Dios. Hermano, siga adelante. Que la paz de Dios esté con usted. Dios lo bendiga. Ahora sí nos encontramos en la iglesia adventista del séptimo día del Valle, de aquí de Zacatal, Victoria, ¿verdad, hermano? Bueno, esto es para los hermanos, porque este video que grabó el hijo del hermano Edén, lo voy a subir ahí a un canal que yo tengo, y saludo a los hermanos que también, sin lugar a duda, lo escucharán allá en otros lados, porque sé que hay un hombre que se ha levantado contra la iglesia, que ha dicho que después de 27 años él deja la iglesia porque siente que no es la iglesia verdadera, y que él estuvo predicando doctrinas en las cuales no creía. Y pues yo me preguntaba, ¿y si no creía en esas doctrinas, para qué las predicaba? Y por tantos años, como que 27 años son demasiado como para no darte cuenta que estás engañado, ¿verdad, hermano? Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga abundantemente. Escudriñemos la Escritura, dijo Jesucristo, porque en ella a vosotros les parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios los bendiga.